Bueno, hacemos entonces la presentación de la clase del día a la fecha, miércoles 17 de abril del 2024. ¿Sí? Nuestra clase Derechos Reales. Vamos a lo que le venía comentando. Vamos entonces al tema del objeto. Profundicemos un poquito esto de bien o bienes. ¿Sí? Primordialmente vamos a hacer la aclaración en la subespecie cosa. Ahí, digamos, para esto es que los traigo a este cuadrito, porque vamos a hacer ahí el punto de análisis. Ven como que vamos yendo de lo más general a lo particular. Ya sabemos que se puede constituir usufructo sobre los bienes, entonces comprensiva de las cosas y de los objetos inmateriales susceptibles de valor, es decir, los derechos. Vamos ahora a profundizar entonces la noción de cosa. ¿Sí? Dijimos de manera muy genérica y abstracta en la clase anterior, cosa mueble e inmueble. Mueble e inmueble. ¿Sí? Vamos a profundizar entonces las notas o qué variantes de cosas, en realidad, sobre qué cosas se puede constituir usufructo. ¿Sí? Y ahí hay dos cuestiones, digamos, por dilucidar. ¿Sí? Porque se podrán dar en usufructo cosas, digamos, acá estamos en cierta manera, en el usufructo clásico, tradicional, el usufructo de cosas fungibles. ¿Sí? ¿Se acuerdan de parte general lo que era la cosa fungible? ¿Qué era la cosa fungible? Creo que era la bolita 13 de parte general. La que puede ser reemplazada por otra de la misma especie. Eso, buenísimo. Ejemplo. Ahí está. Perfecto. Típicamente trabajamos en escribanía, en el estudio jurídico, en los juzgados, tradicionalmente sobre cosas no fungibles. Eso es lo que solemos dar en usufructo. ¿Sí? Por eso ahí ven un poco la remisión que hacemos para repasar este concepto de fungibilidad, cosa fungible, no fungible, 232 del código. No sé si lo tienen ahí, si alguno lo puede traer. 232. ¿Qué dispone el 232? Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad. Bárbaro. ¿Está? Entonces de ahí que ven que inclusive en código velezano, ¿sí? Código velezano el que estuvo vigente hasta el 31 de julio del 2015, ahí ven cómo a este usufructo también se lo llamaba o denominaba usufructo perfecto. Anótenlo, el usufructo perfecto, clásico, tradicional, es sobre cosa no fungible. ¿Sí? No cabe duda, entonces, anoten, sí, rotundo, respuesta afirmativa, positiva, se puede dar en usufructo cosas no fungibles. ¿Sí? Vamos ahora a la otra cuestión, que es donde se empieza a enmarañar un poquito, porque es como que vamos afinando, y no toda cosa fungible podrá ser dada en usufructo. ¿Sí? Eso es lo que deben anotar, digamos, como pauta de llegada, pauta de bienvenida, punto de arranque, digamos, en materia de cosa fungible. Solo puede darse en usufructo
solo puede constituirse usufructo, ¿sí?, sobre conjunto de animales y no más. Es, digamos, una pauta legal expresa, ¿sí?, determinante, prohibitiva, digamos, que cierra el elenco de posibles cosas que se pueden dar en usufructo. Cosa fungible, solo de conjunto de animales. ¿Sí? Porque en el viejo Código de Vélez, reitero, hasta fines de julio del 2015, se permitía o era admitido en la doctrina de que se dé cosa fungible por fuera de los animales. Pero a ese usufructo se lo conocía como cuasi usufructo. ¿Ven que el prefijo cuasi qué sería? ¿Qué significaría? Casi, a la manera de, pero que no es. ¿Se acuerdan que hablábamos en economía de cuasi moneda en alguna unidad? Bueno, justo era como una advertencia decir eso, amigos, hermanos, esto no es usufructo. Llamémoslo cuasi usufructo o usufructo imperfecto, como allí lo ven. Bueno, 21:30, ¿sí? Cosa no fungible, no cabe duda, respuesta positiva, cosa fungible solo de animales. ¿Sí? Típicamente anótenlo, ganado, ¿sí?, en todas sus variantes. ¿Sí? Bovino, porcino, ¿sí?, vacuno. Está en todas sus variantes. Y ahí es donde, justo, podría haber reemplazo. Si uno recibió 250 cabezas de ganado, cuando termine el usufructo tiene que restituir 250 cabezas de ganado. En el medio, digamos, se te van a fallecer, se te van a morir algunas vacas, algunos toros, se te van a enfermar. Bueno, la cosa es cuando termina el usufructo, tenés que restituir, ahí de a poquito van a ir conociendo la obligación del usufructuario, restituir misma cantidad y especie, dependerá, supongamos que eran cabezas de ganado, ¿qué tipo de ganado? ¿Sí? No sé si alguno es, yo cero, digamos, cero conocimiento en materia de cuestiones de ganadería. ¿Alguno maneja más o menos, tiene idea, tiene en cuenta las variables y especies de ganado vacuno? Holando argentino, no sé qué es el típicamente que uno escucha, Angus, ¿sí? Bueno, depende de qué especie uno, si recibió esto no podrá devolver de lo otro. Misma cantidad, misma especie. Solo usufructo que recaiga sobre un conjunto de animales. ¿Está? Bien. Vamos cerrando un poquito entonces la noción de objeto del usufructo. ¿Sí? Cosas, mueble o inmueble, fungible, no fungible. Si es fungible, no se olviden, solo animales. Ojo con este tema que ven allí, el último puntito. Herencia. Anoten así como está. Y vamos a hacer unas pequeñas pautas de identificación y de aclaración. Ojo con la herencia. ¿Sí? Me pasa a veces como escribano que veo por ahí en la práctica, a veces papeles que llegan a mi escribanía, a veces fallos judiciales que en el día a día uno lee por internet y advertimos, lo tomo a título colectivo, personal, advertimos cómo nos equivocamos en esta materia, ¿sí? No porque lo haya hecho yo, sino porque como cuerpo me siento parte integrante de él, digamos. Ojo con el tema, se puede dar usufructo sobre herencia. ¿Qué es lo que es la herencia? Vamos de a poquito conectando el tríptico, familia, sucesiones reales, lo que siempre digo. ¿Qué es lo que es la herencia? ¿Quién recibe la herencia? El heredero. Lo que es herencia, ¿qué es lo que era en vida del causante? Patrimonio, anoten eso.
Pero anoten también que no son totalmente equivalentes las nociones de herencia y patrimonio. Eso ya lo saben de parte general, que hay derechos subjetivos patrimoniales que no se transfieren en cabeza de los herederos. Justo acá, ahora estamos estudiando uno de ellos, usufructo. ¿Sí? Usufructo, uso de habitación no se transmite. Obligaciones, intuito de persona no se transmite. Contrato de mandato no se transmite, digamos, como carga u obligación del obligado. Bueno, es cierto, se puede dejar una herencia, una parte alícuota de la misma o toda una herencia en usufructo, pero anoten, solo por testamento. Y esto no es caprichoso, anótenlo y después hago una pequeña nota de aclaración. ¿Por qué? Porque es por ahí lo que advertimos, vemos o leemos en la práctica. Reitero, herencia, pulgar positivo. Si preguntamos en el final o parcial, más en el final que en el parcial, ¿se puede dejar una herencia en usufructo? Sí. Pero solo por testamento. Entonces hablemos un poquito del testamento. Acá es que los traigo, los llevo a sucesiones, donde también soy profesor. Vamos a hablar un poquito de testamento. Como para que entiendan un poquito más qué es lo que es el testamento. Lo vienen escuchando, nombrando desde parte general. ¿Qué es lo que es el testamento? Un acto de última voluntad. ¿Qué más? Es un acto unilateral. Entonces van anotando, el testamento es un acto de última voluntad, es unilateral. Hasta ahí lo que, digamos, les sirve lo que estudiaron en parte general. Empezamos a profundizar un poquito, anoten, esencialmente revocable. El testamento es por esencia revocable, una y otra vez. ¿Hasta qué momento será que podemos revocar un testamento? Exacto, hasta el mismo momento de la muerte. Siempre, digamos, parafraseo, para que entendamos esto, uno dice, ay, hasta el mismo momento de la muerte, y no se pone en situación. Había una canción en los años 90, tipo jingle de novela, digamos, ven que queda así, ven cómo está el marolio, que uno se graba en la cabeza por repetición. Bueno, había una novela muy famosa que se daba en Canal 9 de Buenos Aires, en donde había una canción de un cantor que se llamaba, ya falleció, Alberto Cortés, que decía, todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte, por así decirlo. Entonces, traslado esa idea, ¿hasta qué mismo momento se puede revocar el testamento? Todos los testamentos son revocables hasta 5 segundos antes de la muerte, en cierta manera, siempre que haya voluntad jurídica de expresión, ¿sí? Capacidad jurídica de expresión de la voluntad. Lo que uno dijo 10 años atrás, antes de fallecer lo puede revocar, lo deja totalmente sin efecto o hace otro testamento y regula en otro sentido a favor de otras personas, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y por qué es esencialmente irrevocable? Y bueno, porque ven que la vida humana es multifacética. Y puede ser que esta persona tenía un descendiente que tiempo atrás no lo reconoció y después, vida más adelante, hizo que se reconcilie, lo reconozca, lo incluya. O personas que eran de la confianza 20 años atrás, de la muerte de una persona, ya cercano al momento de la muerte ya no lo son, le retira un legado. Entonces ahí van armando el concepto de testamento. Acto unilateral, de última voluntad, esencialmente revocable, ¿sí? Por el cual una persona dispone el todo o parte alícuota de su herencia. ¿Sí? Eso es el testamento. Cuando lleguemos a sucesiones van a entender también cómo en el testamento se pueden incluir cosas no solo patrimoniales. También el testador podrá disponer alguna cuestión de trasplante de órganos, no es muy práctico, porque llega tarde.
o puede por ahí hasta reconocer una filiación extramatrimonial. Y en el sentido de que, como el testamento, ya vamos a ver las formas, o lo hace el mismo testador en una hojita que firma y sella, o está en escribanía, ven que una persona fallece y el equipo médico tiene que tener el instrumento delante de sí para operar, hasta que vayamos a la escribanía o hasta el que lo tenía en caja fuerte o cofre lo traiga al hospital. Ya pasaron las 6-7 horas de posible aprovechamiento. Si queremos ser donantes de órganos hay que expresarlo en el documento, RENAPER, o el organismo de trasplante de órganos, digamos, INCUCAI, es lo más recomendable. Entonces, estamos hablando de testamento. Acto unilateral, de última voluntad, esencialmente revocable, por el cual una persona dispone todo o parte alícuota de su, en vida es patrimonio, a la postre herencia. Anoten que en la Argentina, al día de la fecha, aclaramos siempre porque ahora hay una dispersión normativa, cambios normativos en todos los ámbitos, como pocas veces se ha visto, hay dos formas de testar. Testamento hológrafo, que por favor anótenlo sin H. ¿Sí? Siempre cuento la misma anécdota, que yo como escribano una vez me llegó, digamos, una requisitoria judicial de un juzgado en donde me daban el encargo de protocolizar un testamento hológrafo con H. Llegó el juzgado. ¿Sí? Se cuenta el pecado, pero no el pecado. Por la duda, como esto queda grabado, resguardamos identidad de qué juzgado era. Era un juzgado posadeño. ¿Sí? No aclaro más. Entonces, la primera variante de testamento es el hológrafo. Anoten, testamento hológrafo, ¿qué es lo que es? Es el testamento todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador. Eso es lo que les dije. Una persona, entonces, no hace falta, digamos, estar afligido o cercano al momento de la muerte, por así decirlo, ustedes si quieren, ahora después de la clase. No hace falta, pero pueden testar. ¿Se entiende? Total, después es esencialmente revocable. ¿Sí? Hasta por ahí siempre en sucesiones, yo, a manera así sarcástica, como para romper, porque ven que la materia sucesoria, imagínense, es trabajar una y otra clase sobre muerte, 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 y es una carga emotiva. Entonces, a manera de ejercicio, yo les digo, hagan un testamento para la clase que viene. No individualicen nombres personales, pero ideen. Hoy ustedes, ahí están con 23, 24, con 40, 45, 50 años de edad, a favor de quienes testarían. Y hacemos ese ejercicio, sin individualizar obviamente nombre, pero es ponerse en situación de tal, situarse, ponerse las botas de testador. Y ahí uno, digamos, toma conciencia de dónde está parado. Cierro la idea, el testamento hológrafo es todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador. Entonces anoten, no se puede hacer un testamento en procesador de texto. ¿Se entiende eso? No pueden hacer, digamos, el archivo en Word y todo prolijito. Ustedes dicen, ah, no me gusta la letra Arial, le voy a poner Tiny Roman. Ven que hay algunos, gente más enroscado, quiero interlineado tanto, marginado. No. Testamento es puño y letra. Totalmente escrito. Fechado, va a tener que decir posada, 20 de abril de 2024, y firmado por la mano misma del propio testador. Si lo hace en procesador de texto y lo firma abajo, ojo, nulo. Una nulidad de acá a la China. ¿Se entiende? Entonces es el testamento hológrafo. Es una manera de testar. Vamos ahora a la segunda variante. Anoten testamento por acto público. Segunda manera válida de testar en la Argentina, testamento por acto público. ¿Cómo se hace este testamento? Ante escribano y presencia de dos testigos.
ante escribano público, un escribano de registro, titular, suplente, titular, adscripto, suplente, regente, interino. El testador va, hay dos maneras, digamos, ya le trae, digamos, un boceto para que después el escribano, en cierta manera, traslade la voluntad, o a viva voz expresa su disposición testamentaria. Anoten, es una escritura pública, ¿sí? Una escritura pública, y tiene que haber la presencia de dos testigos, ¿sí? Que comparecen al acto para complementar la fe pública del escribano autorizante. Bueno, bajamos la persiana de sucesiones. Salimos de sucesiones y volvemos a reales. Sepan ahora que se puede dejar, ¿sí? Una persona, digamos, en vida podría hacer su testamento e indicar: voy a dejar la mitad de la herencia para Josecito y la otra mitad para Josefina. ¿Sí? Lo deja por testamento en esas dos variantes, hológrafo o testamento por acto público. ¿Qué van a tener que hacer Josecito y Josefina cuando fallece el testador? Que un poco, ahí digamos muchas veces nos equivocamos porque vemos películas norteamericanas, mucho Netflix, mucho casado con hijos. ¿Qué pasa? Al testamento, ¿qué hay que hacer después? Si se hizo testamento, fallece la persona, los llevo en situación. Josefina y Josecito, ¿ya son dueños de la cosa? ¿Qué tienen que tramitar? Una sucesión testamentaria, anótenlo. ¿Sí? Tienen que ir a la justicia, necesitan de un abogado o una abogada, ahí hay trabajo, hay laburo para, digamos, para ustedes. Digo ustedes, me pongo el traje de, siempre lo digo, me pongo la 10 de escribano, depende de la materia, me pongo la 10 de escribano o la de abogado, ¿sí? Y esto es desconocido, muchos creen que haciendo testamento después ya no hay que abrir sucesión, no. Entonces hay trabajo para el escribano en vida, si se hace un testamento por acto público, y para el abogado porque tiene que hacer el proceso, llevar adelante en justicia, hace falta un patrocinio o una representación en un proceso judicial. Hay trabajo para todos, ¿sí? Lo importante, y remárquenlo esto de la herencia, es solo por testamento. Anoten, porque esto es lo que uno a veces, yo acá le advierto entonces cuál es el vicio, falla o defecto que advertimos. Hay veces que los herederos, cuando heredan y antes de hacer la partición de herencia, ellos a veces pretenden constituir usufructo en favor de otras personas de sus derechos hereditarios o de la herencia que reciben. Anoten que no. Eso no se puede hacer. Solo lo puede hacer el testador en vida por testamento. ¿Se entiende, no? Supongamos que hay un papá y tenía un solo hijo, para hacerlo fácil. Ese hijo va a ser heredero. Fallece papá. Falleció, qué sé yo, el 10 de junio. Bueno, el 11 de junio ese hijo hace o constituye usufructo en favor de Pedro y Manuela sobre la herencia recibida. No, no se puede. Siempre tiene que ser el testador en vida para su propia herencia, patrimonio, no sobre sus derechos hereditarios. No puede haber usufructo de derechos hereditarios. ¿Sí? Reitero, si es herencia, solo puede tener origen testamentario. Es solo respecto de lo que fue patrimonio en vida, luego a la postre o posteriori, herencia, ¿sí? Del testador titular. Él es el que constituye en vida. Post-mortem no se puede constituir, digamos, por un acto consensual, convencional, usufructo sobre derechos hereditarios. O sea que si el padre no le deja ni el testamento del ganado al hijo, no, el fruto, por ejemplo, del ganado no va a poder. A ver, el hijo es descendiente y la ley ya lo llama a recibir. El hijo no necesita que lo llame. Claro, de a poquito
Es muy buena la pregunta, porque eso les empieza a llevar a esta tradicional distinción que hacemos en sucesiones. Escuchen, heredero forzoso o legitimario, anoten si quieren, es lo mismo. Y después están los herederos por fuera de los forzosos o legitimarios. Forzosos o legitimarios, ¿quiénes son? Descendiente, ascendiente, cónyuge. Por fuera de ellos están los colaterales hasta el 4º grado. Pero ahí el código los llama a recibir. No hace falta que la ley, que la voluntad del testador diga, mi hijo va a recibir tal cosa. El código ya lo dice. Es como en cierta manera impuesto. Salvo que, una vez abierta la sucesión, alguno de los coherederos promueva proceso de declaración de indignidad. Justo ahora mañana tengo que hablar. Mañana doy sucesión a las 4. Y tenemos que hablar del caso Barreda. ¿Le suena Barreda? ¿Alguno? Le mató a su mamá, no, a su suegra, a su esposa y a su hija. ¿Y saben qué hizo Barreda después? Obviamente fue condenado, recontra perpetua. Pero civilmente, ¿qué quiso hacer? Heredarlas. Atrevido, don Barreda, ¿no? Ya falleció, don. ¿Y qué pasó? ¿Habrá podido heredar? No heredó. ¿Por qué? Porque fue declarado indigno. Vamos a ver que hay causales de indignidad y justo una de ellas es atentar contra la vida de estas personas a quien uno pretende heredar. Es muy singular ese caso. Porque el que terminó promoviendo indignidad era un primo de una de las hijas y primero le discutieron si tenía o no legitimación. Por eso les digo que el mundo del derecho es tan multifacético que el caso particular te hace bajar todo ese cúmulo de normas que uno estudia así en abstracto, los códigos. Y ahí se vuelve mucho más interesante estudiarlo, cuando uno hace la bajada. Cerramos la idea, objeto del usufructo, damos vuelta a la página, ¿sí? Vamos al próximo tema. Forma, era con el cual originariamente íbamos a retomar la clase de hoy. Vamos a hablar un poquito de forma del usufructo. Había hecho un pequeño anticipo, yo les dije en la clase anterior. Depende fundamentalmente de frente a qué tipo de cosas o qué tipo de cosas o bienes estemos por dar en usufructo. ¿Sí? Justo, depende del tipo o clase de cosa. Y reconozco, tendría que poner barra bien, porque no es solo usufructo sobre cosas, ya lo están estudiando. Sobre cosa o bien que uno pretende dar en usufructo. Bien, vamos, digamos, siendo directos. Si la cosa es inmueble, ¿sí? Anoten, no se olviden, la forma, escritura pública. Cortita y al pie, digamos. Cortita y al pie, entrega pase sencillo Macalíster o Enzo Fernández. Cosa inmueble, escritura pública. Ahora bien, el fundamento después es enmarañarse o complicarse un poco las cosas, porque depende si es un usufructo constituido de manera gratuita u onerosa. Son distintos argumentos. ¿Sí? ¿Sí? En principio, en general, 1017 inciso A, se está constituyendo un derecho real sobre una cosa inmueble, por ende, escritura pública. No sé si alguno tiene el 1017, vamos a leerlo. Este es un artículo que les recomiendo que lo recuerden siempre, que lo tengan presente, porque es un artículo que te indica qué actos o qué contratos tienen que hacerse por escritura pública. Es, digamos, un artículo que tiene la misma importancia práctica, significación que el viejo 1184 en épocas o tiempos de Código de Vélez. ¿Lo tienen al 1017? ¿Qué dispone?
emancipación o extinción de derechos reales o inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de institución pública o funcional. Bien, ¿y el copete inicial que decía? Debe ser otorgado por escritura pública. Está. Después van a ver que hay 3 incisos más. Este es el inciso A, después está el B, el C y el D. 1017A, escritura pública. Porque se está constituyendo usufructo de un derecho real, hay que hacer por escritura. Hablemos un poquitito, acá los llevo un poco para notariado, para que hagamos la bajadita esta de... A mí me pasó, yo salí de abogacía y no tenía la más pálida idea de lo que era una escritura pública. Vamos de a poquito. ¿Quién hace una escritura pública? ¿O quién es? Un escribano. Entonces anoten, escritura pública, ¿dónde se realiza? En escribanía. ¿Ante quién? Un escribano. Escribano de registro. ¿Sí? Un escribano de registro. El escribano de registro es porque es titular, es adscripto a ese registro, suplente, regente, interino. Anoten, ¿dónde la realiza? En su protocolo. ¿Sí? En su protocolo. Palabrita mágica que la usamos mucho durante los luchados tiempos de pandemia, pero que nada tiene que ver con esa significación o acepción. El escribano hace la escritura en su protocolo. Anoten que el protocolo es una colección anual, ordenada y cronológica de escrituras públicas. ¿Sí? Les cuento, digamos, así como cuestión práctica, para que lo sepan. No sé si alguna vez fueron a escribanía, algunos de los que estamos acá, a firmar algo. Allá sí. ¿Qué firmaron? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de contrato? Locación. ¿Algún 08 por ahí? ¿Algún agraciado que anda con...? ¿No? Bueno, eso es certificación de firma, lo dejamos de lado. ¿Ninguno por ahí recibió una donación de su papá o su mamá? ¿O compró algo? ¿O vendió como titular que era? ¿O otorgó un poder? ¿Alguno allá? Bueno, el poder se hace en escritura. ¿Te acordás si firmaste un libro o una foja libre? Bien, perfecto, anoten. El protocolo son hojas libres. Olvídense que es un libro entomado, encuadernado. Sí, sombra de agua. Pero no es ese, anoten, el popular libro marrón. Eso no es protocolo, eso es libro de certificación de firma, tiene menor importancia, es para lo que ustedes firmaron para las locaciones, el libro marrón. Protocolos son fojas, anoten, de color celeste o azul, que nosotros los escribanos lo compramos de A10 o múltiplos de 10. Y después, cuando termina el año, sí tenemos la obligación de hacer un cuaderno entomado, para que después se mande al archivo notarial. Pero el protocolo nace siendo foja libre. Entonces, si ustedes van a constituir usufructo, o el cliente de ustedes lo va a hacer, va a firmar foja libre. ¿Está? Foja libre. No va a firmar un libro marrón. La escritura pública, ¿qué les parece? Ahí, acá volvemos a nociones de parte general, bolilla 17. ¿Se acuerdan bolilla 17 de parte general? Eso. La escritura pública, ¿qué tipo de instrumento es? ¿Público o privado? Público. ¿Por qué? Eso, ahí está. Un oficial público. ¿Quién es? El escribano. ¿Qué valor probatorio tiene? Plena fe, autenticidad. ¿Cómo destrozamos únicamente la plena fe? ¿Sí? ¿Juicio o querellas de qué? Civil o criminal de falsedad. O la popular y conocida redargución de falsedad, que es, digamos, un procedimiento incidental en la vía procesal.
Bueno, si vamos a constituir usufructo sobre inmueble de manera gratuita, onerosa, por un precio, por escritura. Entonces, en el protocolo, en fojas libres. Y ahí empezamos, digamos, a relacionarlo con lo que están estudiando con la doctora Rosas. Todo documento o instrumento por el cual se constituye, modifica o extingue algún derecho real sobre inmueble, ¿requiere de qué procedimiento adicional? Inscripción. Entonces noten, inscripción en el RPI. ¿Qué es lo que es RPI? Registro Propiedad Inmueble. ¿Cuál es la ley del registro que empezaron a ver tempranamente con Carolina? Ley nacional. Bárbaro. 17.801 es una ley que tenganla siempre acá en el bolsillo de la chaqueta. Entonces, todo documento o instrumento por el cual se, reitero, se constituye, modifica o extingue un derecho real sobre inmueble, necesita de su correspondiente inscripción registral. Ya lo saben por lo que hablamos recién, ¿dónde se inscribe? En el registro de la propiedad. En Misiones, un solo registro. Calle Córdoba, hoy a abril del 24, entre San Luis y Junín. Anoten por qué, y esto es siempre también así lo digo de manera sarcástica, si quieren mandarse la parte, ven que por ahí uno cuando va avanzando en la carrera va adquiriendo un lenguaje más sólido, más profundo. Entonces, si quieren, podrían decir, ¿por qué? Porque tiene vocación registral. Vocación registral, ese es, digamos, el tándem terminológico que explica por qué los documentos por los cuales se modifican, constituyen o extinguen derechos reales sobre inmuebles, debe inscribirse en el registro de propiedad inmueble. ¿Entienden, no? Esto de vocación. ¿Qué es lo que es vocación? Claro, un querer ser. Bueno, el derecho real, justo como es, lo han estudiado por concepto, se impone frente a todos, erga omnes, justo para que la sociedad sepa cuándo ha nacido, cuándo se ha modificado o cuándo se ha extinguido un derecho real, es necesario que se lo inscriba en el RPI. ¿Sí? Porque hay que anoticiar, hay que dar publicidad registral frente a tercero, en este caso del usufructo que hemos constituido. Vocación registral. Entonces, siempre que digamos como cátedra, ¿tiene vocación registral usted? Rápido, se le dispara, hay que inscribir en el registro. Hay que inscribir en el registro. ¿Está? Pero ojo con la publicidad del registro inmobiliario. ¿De qué tipo es? Declarativa. A diferencia del automotriz o automotor que es constitutiva. ¿Está? Ahí tienen lo que estuvimos hablando ahora. 1893, Código Civil y Comercial, y el 2 de la 17801. ¿Está? Bien, si es mueble, obviamente trabajamos también con la teoría título y modo. Título suficiente, modo suficiente. Basta con tan solo hacer tradición de la cosa, ¿sí?, en favor del usufructuario. Y ya que estamos hablando de registro de propiedad inmueble, vean, les muestro una matrícula. Este tipo o estilo de matrícula, les cuento, en teoría, anoten, todos los inmuebles de Misiones tendrían que estar matriculados. ¿Sí? Desde 1972, estamos hablando ya de más de 50 años. Se matriculan los inmuebles justo en el sistema de folio real matrícula. ¿Sí? Esto podríamos decir que es el impacto registral del usufructo. ¿Cómo se lo inscribe? ¿Cómo advertimos nosotros que una cosa inmueble está en usufructo?
Eso es una matrícula. Entonces, cada inmueble en Misiones tendría que estar inscrito en una matrícula. Ven que tiene, por ejemplo, la nomenclatura. Esa serie de datos son 6 campos: departamento, municipio, sección, chacra, manzana, parcela. Número de partida, generalmente no se lo carga en la matrícula. Después está la descripción del inmueble, es como el nombre del apellido. Lote 3, de tal manzana, de tal chacra, en tal municipio, departamento y provincia. Siempre vamos de la descripción geográfica más pequeña hacia una descripción geográfica más amplia. Por eso arribamos a provincia. Acá en este caso no la tienen. Se agotan municipio de Posadas. Luego tiene las medidas de frente, de fondo, es decir, medidas perimetrales. Tiene los linderos. Tiene la superficie. Por eso es que les digo, pedir informe de dominio. Si ustedes piden informe de dominio cuando están por comprar o vender algo, esto es lo que el registro le expide. Por ahí quien vende, es cierto, es el titular. Pero él dice que les vende 50 por 30. Y ustedes van a la matrícula y resulta ser que era 10 por 6. Entonces hay incompatibilidades. La única manera de verlo es de esta manera. Después van a ver que hay 3 grandes columnas. A la izquierda ven que están los titulares. ¿Sí? Y cada asiento indica el historial consecuente de transmisiones en los titulares. Y acá, digamos, la que todos siempre decimos, así los escribanos, y por ahí también uno como abogado, cuando pedimos el informe certificado queremos que salte limpio. Haciendo el paralelo con el examen de orina de sangre, queremos que tenga 5 millones de glóbulos rojos, 7.000 linfocitos, como el estándar, que no haya nada en el medio, porque en el medio se anotan los embargos, las cautelares, se anotan en la columna del medio las hipotecas, se anotan hoy en día los sistemas de protección de vivienda, lo que antes era bien de familia, columna del medio. En la de la izquierda es de titularidad registral. En la del medio, ¿sí?, gravámenes cautelares, y también lo que acá nos convoca la clase de hoy, el usufructo. Entonces ahí, digamos, hacemos la bajada práctica esta de la inscripción registral. Después de la inscripción registral, ¿sí?, resulta ser que el usufructo se anota en la columna del medio. ¿Sí? Salgo un poquito de a ver si lo puedo... Ahí está. Ampliar un poco. En la columna del medio se asientan, ahí se ve un poquito más, los datos principales, así de manera tipo telegrama, sintética, de quién es el titular, cuál es su DNI, por qué escritura se constituyó, qué fecha, qué escribano lo hizo, ¿sí? Abro otra vez el plano, reduzco un poco y van a ver que después hay una columna a la derecha. Anoten que la columna de la derecha es la columna de cancelaciones. Por ahí puede ser que en el medio había una hipoteca, había un embargo, había un usufructo, pero después hay que saber leer e interpretar la matrícula y uno advierte que o bien ese embargo su deudor ya lo pagó y entonces el acreedor que embargó lo levantó, o había un usufructo y ya se canceló. ¿Cuándo les parece que típicamente vamos a cancelar el usufructo? Cuando es a favor de persona humana. Cuando fallece. ¿Y qué hay que inscribir? Perfecto. Entonces anoten, por ejemplo, una cancelación de usufructo será por fallecimiento del usufructuario. ¿Sí? Y ahí hay 2 maneras. O usted mismo, el que quedó como nudo propietario, lleva el acta de defunción al registro,
Esa es una manera de hacerlo, es mi deber como escribano informarle, o vayan a cualquier escribanía y el escribano redacta una escritura de cancelación de usufructo. ¿Qué es lo que básicamente hace? Luego de presentar al requirente, que sería el nudo propietario, transcribe lo que dice el acta de defunción. Y eso se inscribe en el registro. Ese primer caso es usufructo exclusivo a favor de una sola persona. Si avanzamos un poquito más, les muestro otro caso en donde habría cousufructo. ¿Ven? Cousufructo, dos personas, su DNI, tal escritura. Les consulto, ¿qué les parece en ese supuesto? ¿Hay derecho a acrecer? No especifica. Está bien, ustedes se ciñen a lo que hay, no especifica. Pero reitero la pregunta. ¿Habrá derecho a crecer entre don Otto y doña Norma Susana? No, anoten. Porque si hay derecho a crecer, el asiento registral tiene que anoticiarlo. Va a tener que explicitarlo. Obviamente, ¿cuándo va a haber derecho a crecer? Lo estamos estudiando solo si se pacta. ¿Qué es lo que pasa a veces? Somos humanos, el registro tiene que inscribir 20.000 títulos por mes, a veces se equivoca. Y uno constituyó usufructo con derecho a crecer cuando había cousufructuario y el registrador a veces se olvida de asentar que era, ¿qué es lo que pone? C barra derecho de acrecer, así bien sintético. Siempre asienta el registro. Y vean qué singular ahí. Yo les pregunto, ¿quiénes son usufructuarios? Ustedes que me responden. Pónganle el nombre ahí. En ese caso, ¿quiénes son los usufructuarios? Otto y Norma Susana. ¿Y cómo está desmembrado el dominio? Ven cómo vamos hablando así con la terminología hasta que les dije, pero es todo lo que fuimos estudiando. Bien, el cousufructo sí, pero yo les pregunté el dominio. ¿Cómo trabajamos ahí o cómo interpretamos la nuda propiedad? ¿Cómo está subdividida la nuda propiedad? ¿Qué es lo que interpretan ahí? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Cuántas personas son nudas propietarias? Tres, porque ¿qué es lo que te dice esta columnita del medio? No, esta columnita. Un tercio. Entonces te está diciendo un tercio para Germán Federico, un tercio para Gustavo Ángel, un tercio para María Cecilia. ¿Qué es lo que hay entre Germán, Gustavo y Cecilia? Entre ellos tres, ¿qué es lo que hay? Que es nuestra próxima unidad que vamos a estudiar más adelante. Condominio. Entonces ustedes ahí empiezan a advertir que hay un condominio en la nuda propiedad. Y hay cousufructo. Hay un condominio por un tercio en la nuda propiedad de la cosa. ¿Ven? Así como hablamos, todo pomposo. Y en el usufructo hay cousufructo por partes iguales o por mitades indivisas. ¿Se entiende? Porque está Otto y Norma Susana. Eso es la matrícula, no es más que eso. Así que llévense, digamos, como no la habían visto todavía, ¿no? Hasta ahora en abogacía. Es la primera vez. De acá va a ser las 500 matrículas que van a ver en toda su vida profesional si son abogados, y si son escribanos, la primera de 20.000. Pero no es más que eso. Y siempre tiene que haber un acuerdo, digamos, una concordancia entre la realidad y extrarregistral y la realidad registral. Quien dice ser el dueño tiene que estar con su derecho real de dominio inscripto. Quien dice que es usufructuario tiene que tener el usufructo asentado. Pero pregunto, y acá cerramos la clase de hoy, hicimos la escritura, supónganse, entre Germán, Federico, Gustavo y Cecilia, Don Otto y Norma Susana, por escritura.
no la inscribimos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa? ¿De qué nos disfrazamos, como dicen algunos? ¿Cómo interpretamos? ¿Hay nulidad? ¿Hay ineficacia? Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nulidad? ¿Qué es lo que era la nulidad? Bolilla, la gloriosa 20 de parte general. ¿Se acuerdan el concepto de nulidad? Sanción legal que priva el acto de los efectos queridos por las partes. ¿Por qué? Porque había un vicio o defecto en los elementos estructurales del acto jurídico celebrado. Acá no hay nulidad, porque estas 5 personas fueron a escribanía, celebraron, eran plenamente libres, hicieron la escritura. La escritura es válida, es eficaz entre partes. ¿Qué le está faltando? Publicidad frente a terceros. No hay nulidad, entonces sepan que lo que está faltando es la eficacia frente a terceros. ¿Cómo se subsana? Y bueno, hay que inscribir el título. Supongamos que se hizo 2 años atrás. Bueno, inscribámoslo ahora. Pero la macana es que si no lo hicimos concomitantemente con aquel momento, algo hablaron, ahora lo van a empezar a hablar con Carolina, el escribano que hizo aquella escritura tuvo que haber pedido certificados para hacer la escritura de constitución. Y después tenía un plazo de vigencia para hacer la escritura dentro de ese plazo, y después tenía un plazo para inscribir la escritura. Como para que, primera vez que por ahí lo van a ir escuchando, 15 días para hacer la escritura, desde que es expedido el certificado, y luego 45 días para inscribir la escritura una vez que se autorizó o se hizo la escritura. Eso después lo van a ver que el de 15 puede ser ampliado a 25 o 30, según qué escribano lo pidió. De muy grosa manera, si era un escribano de Posadas, 15 días para hacer la escritura. Si un escribano del interior de nuestra querida provincia, 25 días para hacer la escritura. Y si es un escribano, supónganse uno de Corrientes, uno de Mendoza, lo puede hacer también. Allí tiene 30 días para hacer la escritura. Depende de ese caso, ahí varía el plazo de vigencia del certificado. Sin embargo, el otro plazo, el de 45 días, no muda. Para el escribano de Posada, para el escribano de Oberá o el escribano de Rosario, tiene 45 días para inscribir la escritura, siempre. Si él lo hace así, después van a empezar a comprender qué es lo que aprovecha o de qué se beneficia. Bueno, cortamos acá, mucha información, tiene que ser debidamente merituada, aprendida, como dicen los pedagogos. Cortamos entonces aquí la clase de hoy.